Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar lo que son yes, no questions. Bueno, vamos a empezar. Bueno, sabemos que las yes, no questions, como pueden ver, son preguntas que se hacen en inglés, en este caso en inglés, y pues por lo general tienen estas dos respuestas, las que son sí y no. Yes, no. Por eso se llaman yes, no questions. ¿Ok? Vamos a ver cómo se estructuran estas preguntas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en presente simple podemos usar tanto el verbo to be como otros verbos, ¿cierto? Ya saben que el verbo to be significa ser o estar, ¿cierto? Entonces, siempre que vamos a utilizar una oración con ser o estar, ya saben que tiene que ser con el verbo to be. Por ejemplo, yo estoy en clase, ya saben que en ese tipo de oraciones van a utilizar lo que es el verbo to be. En este caso, si se quieren hacer una pregunta, sería Are you in class? ¿Estás tú en clase, cierto? Pero ya saben, siempre que vamos a utilizar ser o estar, las preguntas deben ser con el verbo to be. Por ejemplo, ya saben cuál es el verbo to be, ¿cierto? I am significa yo soy o yo estoy. You are, tú estás. Tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta siempre esto. Pero al momento de hacer preguntas con el verbo to be, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a intercambiar lo que es el sujeto, ¿cierto? Como pueden ver, cita de aquí, vamos a utilizar primero el sujeto y después, perdón, el verbo to be y después el sujeto. En este caso sería am I, ¿cierto? Cuando vamos a preguntar acá sería are you, is he, is she, is it, are we, are you o are they, ¿cierto? Eh, Como les dije, cuando vamos a hacer preguntas con el verbo to be, primero colocamos después el sujeto. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si necesitamos pasar una frase a negativo y luego a preguntas de respuesta negativa hacia afirmativa, lo haríamos de la siguiente manera. You are happy sería la oración afirmativa, tú estás feliz. You are not happy, tú no estás feliz. Esta sería la oración negativa. La que nos importa en este caso sería la oración interrogativa, que sería Are you happy? En este caso sería ¿estás feliz? ¿Cierto? Primero el verbo to be, después el sujeto, el complemento, y no olvidemos que siempre debemos utilizar lo que es el signo de interrogación. Y miremos que estas preguntas, este tipo de preguntas, siempre van a tener dos tipos de respuesta, la afirmativa y la negativa. En este caso, como nos preguntaron con are you, yo voy a responder con I am. Yes, I am o no, I am not. ¿Ok? También se puede hacer unas respuestas largas, pero son más comunes las respuestas cortas, ¿ok? Vamos a más que todo a usar respuestas cortas, ¿ok? Bueno, ya sabemos cuándo es el verbo to be. She is not in the house. Ella está en la casa. ¿Cierto? She is in the house. She is not in the house. Ella no está en la casa. Is she in the house? ¿Está ella en la casa? Este es otro ejemplo, ¿cierto? Is she in the house? Primero comenzamos con el verbo to be, ¿cierto? Is en este caso porque estamos utilizando lo que es el sujeto she. Cuando utilizamos este sujeto, el verbo to be a utilizar es is, ¿ok? Is she in the house? ¿Está ella en casa? Yes, she is o no, she isn't, ¿ok? Así serían las dos formas de responder. Vamos a retroceder un poco. Recuerdan acá, ¿cierto? Aquí siempre tienen que tener en cuenta, si utilizan I, el verbo to be a utilizar es am, ¿cierto? Si utilizan you, el verbo to be a utilizar es are. Si utilizan he, el verbo to be a utilizar es is. Lo mismo pasa con she y con it, ¿cierto? Utilizan is. Con we, con you y con they utilizamos are. No vayan a olvidar esto porque es muy importante. Entonces seguimos. Estas son las preguntas que ya saben que cuando vamos a preguntar con ser o estar, lo que en inglés llamamos el verbo to be. Pero ahora vamos a ver cuando utilizamos otros verbos, ¿ok? Cuando utilizamos otros verbos tenemos dos auxiliares que son do y das.
El verbo do se utiliza para preguntar y negar en presente simple. Y lo hacemos cuando las frases tienen un verbo diferente al verbo to be, lo que les estaba diciendo, ¿cierto? O si encontrábamos verbos como can, could, must, will y would. Esta partecita de aquí abajo, pues no nos centremos en ella, nos interesa lo de aquí arriba, ¿cierto? Lo utilizamos con otros verbos diferentes al verbo to be, ¿cierto? Vamos a utilizar lo que es do y vamos a ver más adelante does, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo debemos usarlo, cierto? Cuando utilizamos, por ejemplo, el pronombre I, siempre vamos a utilizar do. Con estos tres, con he, con she y con it, vamos a utilizar does, ¿ok? Con you, con we y con they vamos a utilizar también do. Entonces no se olviden de esta tablita que les acabo de mostrar, porque de esto depende de que hagamos bien las preguntas, ¿cierto? Ya saben, con I utilizamos con I, con you, con we y con they utilizamos do. Con he, con she y con it utilizamos does. No vayan a olvidar esta parte. Bueno, ya sabemos esto de aquí. Por ejemplo, do you know her? Do you know her? ¿Tú la conoces a ella? Es una pregunta en presente, ¿cierto? Know no es el verbo to be, ¿cierto? Ya sabemos, know significa conocer o en algunos casos saber, ¿cierto? Es muy diferente al verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, por eso utilizamos esta estructura, ¿cierto? Do. ¿Por qué utilizamos do? Porque el siguiente sujeto es you, ¿cierto? Si hubiese sido she, aquí el auxiliar hubiera sido does, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el sujeto a utilizar para utilizar, o sea, do o sea, does, ¿ok? Vamos a mirar otro ejemplo. Does he work here? ¿Trabaja él aquí? ¿Cierto? Es una pregunta en presente. El verbo principal es work, por lo tanto debemos utilizar do o does. Como observamos en el cuadro anterior, debemos decidir por usar does, ya que se trata de tercera persona, lo que les había dicho anteriormente. Aquí como estamos utilizando he, ya yo voy a utilizar lo que es el does, ¿cierto? El auxiliar does, porque estamos utilizando el sujeto he, ¿ok? Después utilizamos el verbo forma normal, sin cambiarle nada, y el complemento. Y no olvidando el signo de interrogación. En inglés se utiliza solamente un solo signo de interrogación, que es en el final. ¿Por qué? Porque por lo general las oraciones interrogativas en inglés siempre tenemos, solamente necesitamos el signo de interrogación al final, ¿ok? No vayan a olvidar eso. Ya saben que si es una pregunta tiene que tener lógicamente su signo de interrogación. Aquí tenemos otro ejemplo. They don't do it. Ellos no lo hacen. Esto está en forma negativa. Bueno, no nos interesa tanto porque en este caso lo que más quiero enfocar la clase es a, digamos, a las oraciones interrogativas. Entonces ya saben que utilizamos dos auxiliares. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Hoy, en el día de hoy vamos solamente a ver las preguntas de sí o no. La próxima clase vamos a ver las preguntas WH, que son un poquito más, no complicadas, sino que son diferentes de usar. Bueno, ya saben que utilizamos dos tipos de preguntas el día de hoy. Una con el verbo to be, ¿cierto? La primera que vimos al principio de la clase, que es con el verbo to be, que ya saben que el verbo to be significa ser o estar. Siempre que vayamos a decir eh, uno de estos dos verbos, ser o estar, ya saben que tiene que ser con el verbo to be. El verbo to be ya saben cuál es, ya lo hemos visto en varias clases y no creo que lo hayan olvidado tan pronto. Bueno, de todas maneras, cuando no utilizamos el verbo to be, otros verbos, por ejemplo, correr, saltar, caminar, llorar, ya saben que esos tipos de verbos ya lo utilizaríamos con el auxiliar do o con el auxiliar does. ¿Cuándo utilizamos do? Con los sujetos I, we, you y they. ¿Cuándo utilizamos does? Con los sujetos he, she, it, ¿ok? Los que son terceras personas. Entonces ya saben cómo usar las preguntas, ¿cierto? Si es una pregunta con el verbo to be, primero utilizaríamos el verbo to be, are, por ejemplo. Después utilizaríamos el sujeto, you, por ejemplo, en este caso. Are you in class? ¿Estás tú en clase, cierto? Ahí los dos tipos de respuesta serían yes, I am o no, I am not. Si es otro verbo, por ejemplo, watching TV, viendo televisión, watch TV. Are you, perdón, do you watch TV? Do you watch TV? ¿Tú ves televisión?
¿cierto? En este caso la respuesta sería yes I do o no I don't. ¿Ok? Si la pregunta fuera does she watch TV? ¿Ve ella televisión? La respuesta sería yes she does o no she does. Entonces ya tienen que tener en cuenta cuando se utiliza do o does, que ya se los dije anteriormente, recuerden, te lo repito una vez más. Do se utiliza con I, con we, con you y con they. Y does se utiliza con he, con she y con it. Bueno, con esto damos por finalizado lo que es la explicación del día de hoy. Vamos a tener un trabajo un poco diferente que se lo voy a estar explicando ahorita en el transcurso del día. Voy a necesitar la ayuda de algunos compañeros para realizar este trabajo, pero yo le voy diciendo eso a los compañeros que me van a ayudar. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Ya saben que la próxima clase vamos a trabajar lo que son las preguntas WH questions. ¿Ok? Bye.